Twitter se ha convertido en un espacio de bulos y de ideología ultraderechista. Al menos esto es lo que denuncia La Vanguardia y otros medios de carácter internacional que han decidido salirse de la red social comprada por Elon Musk. Desde que el magnate se hizo con la red social anteriormente conocida como Twitter, ahora como X, que nadie lo llama así, esta red social se ha convertido más aún en un espacio donde los bulos y la ideología de odio ultraderechista se fomenta y se retroalimenta cada vez más. Una red social, como tantas otras, pero fundamentalmente esta, donde la crispación, la toxicidad, el odio y en definitiva la polarización, los debates políticos demasiado enquistados y por tanto, um, vamos a decirlo como todo lo contrario a la salud mental, que ya era, como tantas otras redes sociales, Twitter, se ha convertido además en un estercolero, palabras de algunos tuiteros, estercolero ultraderechistas. Además, los algoritmos, nunca favorecedores precisamente para los usuarios más de base, está más aún en contra de las cuentas de izquierdas. Algunas cuentas están perdiendo incluso seguidores, 300, 400, incluso 1000. Llegan a denunciar perfiles de periodistas o de tuiteros de izquierdas y además está haciendo que ni siquiera se vean sus tweets a gente de izquierdas, que se supone que los tweets y toda la página nos muestran lo que queremos ver, por tanto, lo que coincide con nuestra ideología. Pero si ni siquiera veis de izquierdas, me muestras a alguien de izquierdas, ¿por qué será? Pues esto denuncian los tuiteros y los críticos con la red social, que viene fundamentado por los algoritmos y por una apuesta directamente por Elon Musk, que va a formar parte del gobierno de Donald Trump para politizar esta red social. Por tanto, el debate ha vuelto, esto ha vuelto a abrir un debate de si hay que estar o no estar en Twitter, si hay que dar la batalla ideológica en Twitter o hay que salirse, si hay que dar la batalla periodística, porque también vamos a hablar desde esa perspectiva, o si hay que ir a otra red social como Blue Sky o Thirst, que no sé decirlo, que ya nos hemos abierto, por cierto, y que nos podéis seguir y que si me ha dado tiempo en edición lo he puesto por aquí abajo. La promoción. Así que se ha abierto ese debate y hoy lo trasladamos a la Diana. Hoy contamos con Iván Jiménez, que es codirector de Acción de Luz, con Carlos Pozo, que ya sabéis que va a ser y es miembro ya de la Diana, y otro que ya esto es suyo, o sea, esto es suyo, René Soto, ya habitual de nuestras tertulias, que venimos a hablar de si hay que abandonar o no Twitter desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista político. Y para este vamos a contar con representación de Futuro Vegetal, que vamos a hablar con ellos, mejor dicho, de si hay que irse con activistas o si el activismo tiene que abandonar Twitter o tiene que seguir dando la batalla allí. Para eso contamos con Luna Lagos, que es coportavoz, bueno, portavoz, todo el mundo son portavoces allí, que nos va a hablar de si hay que irse como activistas de la red social. Yo soy Samuel Samuel, esto es la Diana, y comenzamos. Bueno, estamos ya con el programa. Yo no sé, cada introducción que hago la hago peor, ¿vale? La he grabado hace un rato, es malísima, yo lo siento. Ahora lo cuento mejor, tenemos un programa bastante interesante. Yo sé que llevo diciendo 2 temporadas muy interesante a todo, pero esto sí que lo es. Hoy hablamos de si hay que abandonar o no hay que abandonar Twitter ante la ola de bulos reaccionarios y de ideología de odio que hay en Twitter. Se ha abierto el debate de si tenemos que irnos o no, además después del abandono de la vanguardia. Hoy tenemos este debate plagado de hombres. Ahí habíamos invitado a mujeres, pero por cuestiones personales pues no han podido venir y hemos acabado siendo pues todos tíos. Uno ya habitual de la casa, casi viene más que el presentador, René Soto, politólogo, gracias por venir una vez más, bienvenido. Gracias, como siempre. Otro que no personalmente, pero su medio, todos los debates que llevamos de segunda temporada han estado aquí. Iván Jiménez, codirector de Espacio Tal, bienvenido. Gracias, no sabía ese dato. Claro, o sea, los programas que hemos hecho entrevistas habéis estado siempre. Ah, qué bueno, qué bueno. Te lo Sois agradecemos, ¿no? nada, hombre, a vosotros. Y nuestro nuevo colaborador de la casa, ya lo conocéis de hace unas semanillas que estuvo también con Cristian, de Espacio Andaluz, es Carlos Pozo. Bienvenido a la Diana. Buenas tardes, un placer estar con los tres. Siempre un placer es nuestro. Bueno, lo primero que quería preguntaros a bocajarro es, ¿hay que irse de Twitter? ¿Hay que irse o hay que quedarse? René, cuéntame. La respuesta la tengo muy clara, no, porque por esa regla de tres tendríamos que abandonar el campo porque cada vez hay más ultraderechistas ahí. Por esa regla habría que abandonar muchas batallas políticas dentro y fuera del Estado, dentro y fuera de los medios que están controladas por la derecha o ideológicamente escoradas hacia la derecha. Creo que la respuesta es clara. Si tú quieres combatir y quieres hacer que tu ideología avance y no se quede en una especie
de secta de 4 iluminados que debatimos sobre la verdad, lo que hay que hacer es quedarse en Twitter y batallar por muy difíciles que sean los espacios. Yo creo que ya sabemos que en la política, bajo condiciones capitalistas, la izquierda juega con las reglas concretas. Si esto fuera un partido de fútbol, nosotros jugamos cumpliendo los fueras de juego, las tarjetas amarillas y somos 11 jugadores. Ellos compiten jugando hasta con la mano. Pero es lo que hay. Eso es la situación y no podemos ponernos a llorar. Tenemos que saber cómo actuar en todos los espacios. Lo del fuera de juego no se lo digas a un madridista, hombre, que todavía tengo la espinita clavada de lo de Mbappé. Soy madridista. Bueno, por esa regla de tres habría que abandonar el Congreso también, pues está plagado de gente de derecha. Hay que abandonar el Estado porque hay cloacas del Estado y tal. Pues es que si nos ponemos así, pues nada, pues ya está. Vamos a hacer una librería y a debatir todos juntos y ya está. Que no sé. Carlos, hay que abandonar Twitter. Bueno, yo un poco estoy bastante de acuerdo con René. Al final, yo creo que el primer problema, obviando el tema de las redes sociales, fue como dejar entrar a la extrema derecha en muchos espacios de tertulia, normalizarla, cuando, bueno, yo qué sé, opiniones que no respetan los derechos humanos no deberían estar bueno, eso, en tertulias de máxima audiencia y tal. Claro, eso ha provocado que poco a poco se ha ido comiendo el terreno y ha trascendido, claro, al plano de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, no deberemos irnos porque, claro, es como entregar la cuchara o tirar las toallas, o sea, es como decir, ya está, habéis ganado y punto. Y yo creo que al final nuestra ideología se basa en eso, en combatir y sobre todo al fascismo, porque es que lo principal es el antifascismo. Y creo que, claro, huir sería aceptar la derrota. Otra cosa es que, vale, nace Blue Sky como una propuesta alternativa, vale, pues es un espacio más en el que combatir, pero huir de Twitter yo creo que sería un error. Iván, ¿tienes alguna opinión discordante o sigues en esa línea? Me temo que no, que vamos a hacer pleno. Pero habría estado muy bien que después de René me diera a mí la palabra, porque aunque tú seas madridista, estás hablando con un culé. Entonces, bueno, aquí Con otro habríamos estado de No acuerdo. hagas sangre, no hagas Bueno, sangre. pues aquí acaba la Pero, y gracias por venir. pero no, yo tampoco estoy de acuerdo con lo de irse de Twitter. Es verdad que tampoco, porque se formó la polémica, ¿no? Entre los que defendían que creíamos que lo mejor era no irse de Twitter y los que defendían que lo ideal era irse a Blue Sky, y ya achacaban los que se iban o los que pensaban que lo mejor era irse, como que los que estábamos defendiendo que deberíamos quedarnos para rebatir esos espacios, como que estábamos haciéndolo un poco como vanagloriándonos y quizás dándole mayor importancia, ¿no?, a quedarnos que otra cosa, en el sentido de por quedarnos no vamos a combatir el fascismo, por quedarnos no vamos a... Pero aunque no estemos diciendo que nos quedamos en Twitter para combatir el fascismo, porque es verdad que Twitter es Twitter y al final es una burbuja en la que representa, pero no representa la realidad, en unos momentos en los que la política es, por un lado, guerra de trincheras y por otro, basado en guerras culturales, lo que no podemos hacer es entregarle un portal tan importante y un generador de opinión tan importante como es Twitter a la extrema derecha, porque si nos vamos todos los que de alguna manera ponemos opiniones y que al final libramos esa batalla, entre comillas, le estamos entregando una red social que es un generador de opinión enorme, sobre todo en chavales masculinos jóvenes, a una ideología que tiene unos objetivos clarísimos y que los está cumpliendo. Entonces, igual que quedarnos no implica dar la batalla cultural 100%, pero bueno, por lo menos intentamos de alguna manera, ¿no? Remar a favor del nuevo algoritmo de Twitter del colega de Donald Trump. Que va a formar parte del gobierno, o sea, objetividad, toda la... No vaya. Hay que quedarnos en Twitter, sí, pero ¿cómo recuperar Twitter? Y lo voy a enfocar por dos partes. La primera, a nivel informativo, ya sabemos que está siendo uno de los motores de espacios como IDATV, los Bitoquines y compañía. ¿Cómo recuperarlos en términos periodísticos? Y eso le voy a preguntar a periodistas y a estudiantes de periodismo. ¿Cómo podemos sacar la desinformación de Twitter o intentar luchar contra esa desinformación? Iván, cuéntanos. Complicado. Ya hablamos de hecho cuando tuvimos la entrevista y es muy complicado, pero es que
Yo creo que la desinformación, a ver, la desinformación viene y está ahora mismo dirigida desde una parte muy concreta, que es parte desde la derecha y de la extrema derecha, vinculada a partidos políticos y sin ningún tipo de objeciones judiciales, políticas y mediáticas, porque luego los mismos que generan bulos están en radios y televisiones que escuchan muchísimos oyentes. Pero es verdad que, por otro lado, desde parte de la izquierda del PSOE, ¿no? Eh, También ahora mismo hay mucha polémica en esas guerras internas que tienen entre ellos, con ciertos canales y con ciertos medios de comunicación a los que también culpan de supuestamente generar bulos, generar odio. Sin ir más lejos, me he encontrado precisamente con una opinión de una persona nada sospechosa de odiar a Podemos, del ámbito de Madrid, del primer Podemos, ¿no?, que surgió. No voy a dar el nombre, pero criticando precisamente que los bulos lo empezó Podemos cuando en esa guerra con Sumar, ¿no? Entonces, la desinformación es verdad que ahora mismo es un problema que viene y no podemos quitarle importancia de la extrema derecha y de medios como, o sea, medios de comunicación, como tú bien dices, de la TV, o incluso de Objective, o incluso medios más reconocidos y que tienen más prestigio. Pero cómo recuperar Twitter es muy complejo. O sea, es una pregunta que ahora mismo yo no sabía responderte. Yo creo que simplemente es verdad que a los partidos políticos y a los medios de comunicación de izquierda quizá les falta modernizarse desde muchos puntos de vista y librar estrategias comunicativas en redes, porque es verdad que siempre pecamos, ¿no?, desde ciertos sectores de la izquierda a creernos mejores y más intelectuales que la derecha, y ya por eso damos por hecho que muchas cosas que la derecha no da por hecho ya están hechas, en el sentido de que yo, por defender cosas que objetivamente son más o están más claras o casan más con la lógica, ¿no?, ya con eso tengo todo el camino hecho. Y realmente ahora mismo, tal y como funciona la política, hay detrás campañas de marketing, campañas de trabajo en redes sociales que no hay que pasar por alto. Entonces yo creo que deberíamos empezar por repensarnos cómo comunicamos desde la izquierda para llegar a los sectores más jóvenes en redes sociales, y a partir de ahí ir construyendo, teniendo en cuenta que el algoritmo de Twitter ahora mismo está controlado por quienes decíamos un señor que no, bueno, que no es con su ideología, ¿no? Que no creo que sea el único que lleva toda la intervención pensando quién será esa persona de Podemos que puso ese tweet. Luego lo digo. No dice, venga, vale. Carlos, ¿cómo creo que se puede recuperar en términos periodísticos Twitter? Bueno, yo creo que al final la desinformación no puede ser una herramienta en el sentido, bueno, la extrema derecha lo usa, pues desde la izquierda, si queremos combatir, lo tenemos que usar. No, eso no, nunca puede ser así porque vamos, primeramente porque no ya dejaría de existir el periodismo, o, claro, ya sería un sálvese quien pueda, ya no habría verdad en ninguno de los sitios. Yo creo que a veces es complicado, como ha dicho el compañero, porque teniendo en cuenta quién maneja el algoritmo, es difícil de erradicar esa desinformación. Lo único que se me ocurre, yo creo que organizaciones de países como es la Unión Europea, porque al final países individualmente, es que prácticamente Twitter o Elon Musk tienen más poder que muchos países, ¿sabes lo que te digo? Pero creo que una organización de países como la Unión Europea, apostar por una regulación, yo qué sé, o penalización de esos contenidos o de esos usuarios que difunden bulos, yo creo que es lo único que podríamos hacer, pues si no, sería bastante difícil, la verdad. René, tú que eres nuestro faro intelectual. Eres el intelectual de los metros. ¿Cómo podemos acabar de este Twitter con la desinformación? O con la desinformación en Twitter, mejor dicho. A ver, yo coincido sobre todo con lo que ha hecho el último compañero. O sea, vamos a ver, Twitter X es una empresa controlada por Elon Musk que ha financiado con millones y millones y millones a Donald Trump y que finalmente le ha puesto un chiringuito dándole el departamento de eficiencia, que tú vas a ver qué es eso. Eso ya para empezar. De hecho, yo creo que si cambiaran las tornas en X y la gente progresista lograra cada vez colar mejor sus discursos, probablemente Elon Musk actuaría para frenar eso. Es que no tengo ni la más mínima duda. Pero, aunque el partido, como he dicho al principio, esté desnivelado,
hay que entrar a combatirlo y jugarlo y salirte yendo a Blue Sky buscando una especie de espacio seguro, que va a ser un espacio seguro durante un periodo de tiempo breve, porque la extrema derecha terminará llegando también a la otra red social, porque va a colonizar todos los espacios. Entonces, esta intentona de la izquierda de vamos a intentar constantemente encontrar espacios ajenos a la violencia de la extrema derecha, es una huida hacia adelante, porque la extrema derecha siempre va a llegar a tu supuesto espacio seguro, te lo va a colonizar y va a volver a haber una batalla cultural. Pero es que yo creo que el tema de fondo de la desinformación y todo este debate es que lo habéis dicho vosotros también ya. La izquierda, por un lado, creo que no va a ganar nada solo diciendo nosotros tenemos la verdad y ellos están desinformando, porque para la gente que recibe la desinformación, para ellos eso es real, es auténtico y lo que tú le estás desmontando con fact-checking o neutral o quien quieras, para ellos es mentira. Entonces yo no creo que se tenga que plantear tanto, aunque tengamos la razón, entre una guerra entre la verdad y la mentira, sino entender que en política esto es una guerra de dotar de sentido a las cosas, porque, por ejemplo, llevando un ejemplo muy cotidiano, tú puedes ir a tu centro de salud y pensar que hay una lista de espera tremenda o que falten profesores, como dijo Ayuso, no es por los recortes de la Comunidad de Madrid, es porque hay sindicalistas infiltrados en los médicos que van contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ante el mismo hecho, la gente tiene que interpretar esa realidad y eso hace una batalla de relato. Entonces yo creo que primero entender esa lógica, necesitamos que haya gente que sepa emocionar, que sepa dotar de sentido y que no se dedique solo a desmontar bulos, que hay que hacerlo, pero los sistemas de neutral no han funcionado. ¿Cuántos años llevamos con la estrategia de desmontar bulos y los verificadores? No funciona, están ganando. Entonces, yo creo que hay que hacer esto y por último también hay que repensar nuestra propia manera de comunicar las cosas, nuestra ideología. Hay determinados discursos de la izquierda, no todos, pero algunos que están llegando al límite. Por ejemplo, el discurso de los impuestos no da más de sí. Tú les dices, los impuestos son importantes porque se da educación y la derecha ya tiene una respuesta muy fácil. Y no hace falta que la gente sea de derecha. Muchas personas te dirán, ya, pero mira, qué mal está la sanidad. Ya, pero mira, ¿para qué pago impuestos? Mira la Dana. Entonces, hay discursos que ya no están llegando. Y tenemos que aprender de que la extrema derecha, si ha hecho algo bien, además de tener mucho dinero, de eso no hemos hablado, no sé si lo vamos a hablar, ¿quién paga la desinformación? ¿Quién paga? Que es dinero privado y es dinero público. La Comunidad de Madrid lo sabemos muy bien. Medios como El Imparcial, El Debate, OK Diario, The Objective, financiados por la Comunidad de Madrid con los impuestos para crear mentiras. Pero esas mentiras tienen efectos políticos. Entonces yo creo que por un lado tenemos que conseguir que la gente siga batallando en todos los espacios. Creo que hay que repensar cómo explicamos las cosas y ser capaz de emocionar y dotar de sentido, no solo desmontar bulos. Y por otro lado, pensar que algunas de nuestros discursos, no todos, insisto, algunos están llegando al límite y ya no dan más de sí. Y creo que si intentamos esto, podemos lograr que España no caiga en lo que pasa en el resto del mundo, que es la derecha o la extrema derecha, o si no, esto es una muerte agónica hacia que Abascal, Feijóo y seguramente Alvise lleguen a la Moncloa. René, espero que no estemos llegando al límite entre los discursos y las personas, ¿no? Como dijo Íñigo Errejón. Lo has pillado tarde, ¿eh? René, lo has pillado tarde. Vamos a hablar de eso también, de lo que comentaba, de quién paga, efectivamente. Pero antes quiero irnos a la política. Cómo recuperar en términos ideológicos se entiende que de izquierda, que es nuestra línea editorial, el terreno de Twitter, que como ya vemos, no solo está plagado de bulos que son favorecidos por el algoritmo, sino que hay mucho pensador en Twitter muy de derechas. ¿Cómo podemos, desde la izquierda, ya no por acabar con la derecha, que no son esas las ideas, porque cuando metemos a izquierda es que entran hacia algunos sectores de la derecha moderada? ¿Cómo acabar con los discursos de odio? Con gente que cree que una persona por amar a un hombre es menos persona o ni siquiera lo es. ¿Cómo acabar con este tipo de discursos a través de redes sociales? ¿Cómo dar la batalla ideológica? En definitiva, cómo frenar los discursos de odio, en este caso, desde la red social Twitter, según Elon Musk X. René, ¿cómo crees que podemos hacerlo? Vale, pues a ver, yo es que creo que, como he dicho esto de repensar, la izquierda tiene que reflexionar sobre lo que ha pasado desde el 15M hasta ahora. No creo que en un sentido, mi opinión, igual no estamos todos de acuerdo, de impugnación de todo lo que se consiguió,
porque se lograron algunas cosas, pero también de no volver a cometer errores tanto a la interna como a la externa, y está claro que nos vamos a equivocar, pero intentar renovar determinados discursos y también renovar algunas caras que quizás ya no tienen capital político suficiente como para seguir en la primera línea. Pero no es una cuestión de magia, o sea, yo creo que sea una cosa de... Porque a veces este tipo de debate yo tengo la impresión de que es como vamos a encontrar las palabras adecuadas y los spin doctors y los grandes comunicadores van a acertar y encontrar la clave teórica. No es realmente así, porque Podemos, si consiguió lo que consiguió, no se debía solo, que sí, a un análisis político interesante que repensó categorías, sino a que el caldo de cultivo social era muy fuerte ya. Es que antes de Podemos estaba el Royal Congreso, estaban las mareas, estaban las marchas de la dignidad que eran tremendas, o sea, había un caldo de cultivo muy fuerte, estaba la paz, o sea, no se hace castillos de arena. Entonces creo que hay que ver qué es lo que hay ahora, por un lado, qué es lo que hay ahora, qué movimientos sociales, qué personas están más empoderadas, sindicato de inquilinas, entender eso. Y luego sí que creo, vuelvo a insistir, que hay que repensar algunos discursos. Yo creo que tenemos que hacer un nuevo diagnóstico y que habría que debatir sobre cuál es el nuevo diagnóstico. No basta solo con resistir, que yo creo que la izquierda está muy en eso, que es normal, tenemos que resistir, ¿no? Pero hay que hacer algo más que resistir y para resistir hay que avanzar y para avanzar hay que repensar algunas cosas. Por ejemplo, mi opinión, que puede ser un poco polémica, esta la comparten algunos intelectuales de izquierdas como Jorge Moruno, que dicen cosas como que estamos capturados por todos, sobre todo las nuevas generaciones, por un deseo neoliberal. Es decir, tenemos que partir de la idea de que somos sujetos criados bajo un sistema neoliberal y nuestros deseos son neoliberales. Y cuando empecemos a entender eso, diremos, vale, ¿y ahora cómo hacemos? Bajo esos deseos neoliberales, construir una alternativa que vaya más allá del neoliberalismo y lo combata. Porque no nos hemos construido de la misma manera. Es decir, creo que hay que repensar muchas cosas. Y discursos, por ejemplo, de odio contra las mujeres, de misoginia, como los Red Pill, J. Red Pill, toda esta gente, un tío blanco hetero, Wall Street Wolverine, todos estos, si atraen a muchísimos chavales, en parte es porque les están ofreciendo una manera de vivir. Y claro, ante una ofensiva feminista que te cuestiona tu propio yo, tu identidad como hombre, tienes dos vías. O vas hacia la vía que ya conoces, que es la del macho tradicional, que esta gente defiende los red pill con palabras nuevas, que si el body count, que si energía masculina y femenina, que si tradwife, que es lo de siempre, la misma mierda machista, pero con otro nombre, o plantear una alternativa, pero que tiene que ser no solo bajo el ataque y el castigo. La izquierda nos encanta, lo he hecho antes el compañero, como somos los más listos y vamos a castigar a la gente. No, no, no. Vamos a plantearles una alternativa mejor. A los hombres jóvenes, el feminismo te puede ayudar. Puedes salir de las imposiciones de género. Tenemos que intentar construir un deseo atractivo para la gente, porque la extrema derecha está construyendo un deseo atractivo, basado en el odio, la xenofobia, la discriminación, el rechazo. Pero es un deseo de un mundo. ¿Cuál? Puede ser un mundo antiguo, pero para ellos es un modelo, un mundo seguro y mejor. Y si nosotros solo nos quedamos en resistir, en decir que viene el coco de la ultraderecha, es que nos van a ganar. Entonces yo creo que hay que repensar muchas cosas y creo que las nuevas generaciones en concreto, que no estamos tan contaminados por esas dinámicas horribles que se han vivido en el espacio de la izquierda y que aún perviven en algunos lugares, creo que nos va a ir la cosa mal. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo voy muy al hilo de lo que dice René. O sea, al final es lo que dice. No solo basta con resistir, o sea, lleva un tiempo la izquierda que más o menos desde que entramos o se entró en las instituciones con el gobierno de coalición, siempre a la defensiva, ¿no? Porque siempre éramos o eran, o nos metemos, éramos el objeto bueno, de las calumnias o de las críticas. Y claro, siempre estábamos intentando defender, intentando verificar, como bien decía, y yo creo que, claro, si solo te defiende y no pasa a la ofensiva, siempre, nunca llevas la iniciativa. Entonces yo creo que esa batalla de culturas también pasa en redes sociales, por ejemplo. Como decía, una de las mejores cosas que tenía Podemos, aparte del análisis político, yo creo que era la penetración de los mensajes en la sociedad. Era, digamos, una simplificación del mensaje que explicaba problemas muy, muy graves de manera muy fácilmente comprensible por la gente. Entonces, eso hacía que la gente se subiese a ese carro y dijera, vale, creo que ellos tienen la solución. Entonces, esa batalla cultural, tenemos que canalizar esos movimientos sociales, como bien decía, el movimiento, yo creo que el tema de la vivienda, yo creo que es una de las oportunidades que la izquierda desde hace mucho tiempo no ha tenido y creo que se está creando ese caldo de cultivo para que nuevas caras, nuevos discursos
canalicen esos movimientos. Iván, ¿tú cómo lo ves tú? ¿Cómo poder repensar la izquierda para, como decían René y Carlos, tomar la iniciativa? ¿Cómo se puede hacer? Yo es que lo veo muy complejo porque creo que estamos ahora mismo ante una doble crisis. Primero es material y la segunda parte de identidad. Estamos viendo unos momentos, en especial la juventud también, en el que estamos viendo cómo las expectativas que se nos habían planteado se están truncando. Estudias una carrera, no tienes salida, te haces mayor, no tienes acceso a la vivienda, ves cómo tu generación vive, somos creo que la primera generación que vive peor que la generación que nos antecede. Todo eso mezclado con el ambiente súper tóxico que se está regenerando en las redes sociales, que lo ha explicado perfectamente René, y que bebe sobre todo de odiar todas las políticas identitarias que desde la izquierda en las últimas décadas sobre todo se están poniendo en valor, especialmente en el feminismo, y de ahí huye, como bien dice, a radicalizar a los jóvenes, sobre todo radicalizándose en perfiles, cuentas y ideologías de extrema derecha que luego vemos cómo funciona el voto, ¿no? Precisamente a raíz de eso también leí hace poco que la campaña de Estados Unidos, Kamala Harris ha huido en su campaña de todo lo que se considera ideología woke, ¿no? Que es eso que desde la extrema derecha se achaca a la izquierda, y se ha centrado en políticas más tradicionales o más que más se acercan al día a día de los ciudadanos, porque es que no recuerdo quién era el analista, me está intentando acordar durante hablabais, pero no me acuerdo, porque decía que mientras la izquierda gobierna, es verdad que pese a que ponga en marcha medidas, la sensación de la ciudadanía y sobre todo de la clase obrera que está viendo cómo su nivel adquisitivo y su poder y su nivel de vida está bajando, parece que no se nota cuando gobierna. Entonces, esta frustración, de hecho, cuando hacían entrevistas en los canales que iban enviados especiales a Estados Unidos y salían latinoamericanos defendiendo a Trump, era como muy chocante, ¿no? Y que nos impacte. Igual cuando aquí podemos ver, por ejemplo, mujeres votando a Vox o jóvenes a lo mejor de clase obrera y clase trabajadora defendiendo que los impuestos son negativos para... Entonces, son cosas que chocan porque yo creo que estamos en un momento tan conflictivo y tan polarizado donde la desinformación campa a su ancha y la verdad no existe, donde la rabia es tan poderosa, sobre todo canalizada a través de las redes sociales, que nos está llevando a diferentes extremos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer la izquierda? Sinceramente, yo creo que el punto número uno es repensar qué tipo de estrategia y hacia dónde va. Ahora mismo el único partido que tiene fuerza en la izquierda, no mucho, no es el PSOE, y básicamente Pedro Sánchez. Pero claro, cuando la figura de Pedro Sánchez, que ya está súper desgastada, se acabe y que se va a acabar más pronto que tarde, ¿qué nos va a quedar? Con un Podemos que ahora está un poco en reconstrucción parece, y un Sumar que va en caída libre, porque aquí, por ejemplo, en Andalucía, el PSOE no se recupera con la mayoría de Juanma Moreno y pese a la gestión que está haciendo. Es verdad que en Cataluña ha ganado. Entonces, yo creo que ahora mismo las izquierdas se van a mover en base a los regionalismos o al auge de los nacionalismos que estamos viendo en las distintas regiones de España, ¿no? Y en base a esos nacionalismos, que generalmente son de izquierda, se puede ir empezando a construir ciertas conexiones, ciertos círculos, ¿no? Como se llamó en Podemos, que poco a poco vayan vertebrando un discurso que quizás incluso en el futuro sea transformador y cambie el Estado. La figura de tal y como funciona el Estado ahora mismo, porque tal y como funciona no responde a las necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? Pero yo Iván, creo que eso lo dijimos con los nacionalismos y con la España vaciada. Hace 4 o 5 años decimos, van a tener la llave de todo. Y la España vaciada, que parecía que iba a ir unida y que iba a tener representación en el Congreso, no la tuvo realmente, tiene muy poco, con partidos más minoritarios, como te meto en el saco incluso al BNG, ojo, cuidado. Y los nacionalismos fuera de Cataluña y País Vasco, poco, porque en Galicia sí, en las autonómicas sí, pero las generales tienen un diputado y nosotros ya ni hablemos. En Andalucía adelante tiene 2 diputados y siempre le da el centro que lo pueden perder. ¿Crees realmente que van a tener la llave? Que es un debate que siempre está ahí. ¿Crees que realmente van a tener la llave? yo creo que es un, hombre, no te estoy diciendo quizás de una manera inmediata, pero los movimientos sociales, si se
por ejemplo, en Andalucía estamos viendo que los movimientos sociales se están asociando precisamente a ideologías aquí en Andalucía que tienen que ver, por ejemplo, con la ideología andalucista. ¿Por qué? Porque ya llevan una trayectoria de desgaste con los partidos tradicionales, ¿no? Que la están acusando. Y es verdad que actualmente la representación que tienen en el Congreso los partidos nacionalistas quizás no es tan alta como para cambiar nada. Pero estamos viendo, por ejemplo, en Andalucía un discurso que ya se tiene y que ya se habla de que si no tienes allí representación en el Parlamento netamente de tu comunidad autónoma, no consigues realmente luego una retribución para ella. O sea, ese es un discurso que en Andalucía ya se está hablando. Que luego tiene que calar en la sociedad. Aquí en Andalucía somos expertos en que no cale el andalucismo cultural en el andalucismo político. Ese trasvase no funciona, pero en otras comunidades sí. Por ejemplo, en las últimas elecciones gallegas vimos el auge que tuvo allí el voto al BNG, la Comunidad Valenciana, en Cataluña. Entonces, yo creo que puede ser una de las posibilidades. Y ya por último, para terminar, sobre todo lo que falta creo que son líderes jóvenes que sepan captar y que sean de fuera de Madrid. Yo creo que esto es fundamental porque creo que la gente está muy cansada del centralismo en todos los aspectos, que sepan captar los distintos sentires de la izquierda a nivel estatal. Que, por ejemplo, los líderes que hay ahora mismo, por ejemplo, Inés Hernán me parece a mí maravillosa, Alan Barroso, hablábamos también, no recuerdo si cuando estábamos ya grabando antes de Aime. Sí, tenemos líderes espectaculares, pero yo lo que he hecho en falta es representación de distintas partes de España, ¿no? Lo de Aime fue en off the record. En off, Y ¿no? que René es madrileño, ¿eh? Es de Bueno, allí. no estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo que tenga nada contra René, pero es verdad que simplemente igual que en la 1, una pregunta que tengo yo es ¿por qué en mi pueblo se conoce más al alcalde de Madrid que a nuestro presidente de la comunidad autónoma? Pues con los líderes de la izquierda en redes sociales o en los pequeños medios de comunicación creo que pasa lo mismo, ¿no? Que quizás hay una sobreinfluencia de Madrid, pero al final entiendo que no es, o sea, que es algo que a lo que te aboca cuando todo está allí centrado. Es inevitable al final. Introducí antes, René, y os voy a pedir intervenciones cortas porque ya mismo tenemos la conexión. Introducí antes, René, un debate interesante, que ¿quién paga? ¿Cómo de importante es quién paga un medio de comunicación, quién paga una red social para ese sesgo, ¿no? ¿Por qué Twitter es esto ahora y no lo era sin Elon Musk? Aunque tampoco está muy lejos. ¿Y por qué es importante, que esto ya es un debate demasiado largo, que una comunidad autónoma financie un medio de comunicación cuando se supone que lo debería hacer para que sean más libres? No todo lo contrario. ¿Cómo lo veis? Voy a empezar por Carlos, que llevo un tiempo sin escucharle. Bueno, a ver, esto es bastante difícil. Al final, yo creo que, bueno, el dinero de las instituciones, hombre, en principio es una buena noticia que las instituciones tengan dinero para financiar a los medios, porque claro, de primera no tiene por qué significar que de alguna manera lo estés comprando, ¿no? El problema es la intencionalidad, esa misma intencionalidad, ¿no? O sea, yo creo que es necesario, totalmente necesario, que ese dinero, que esa publicidad institucional sea totalmente transparente, cada comunidad, cada provincia, o sea, cada diputación, cada ayuntamiento, o sea, se tiene que conocer cada euro que va a cada medio, porque si no, claro, vivimos la situación que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que gasta, si no me equivoco, más dinero que el gobierno central en publicidad institucional a este tipo de medios que han mencionado el compañero antes. Desde Galicia también esto lleva pasando desde hace muchos años. Y claro, yo creo que el problema de la falta de transparencia es clave, porque la sociedad eso hace que la sociedad no sepa cómo surgen estos medios y esas conexiones que hay con la extrema derecha y la derecha extrema. Y bueno, yo creo que también el tema de Twitter, al final, o sea, con la sociedad de la información en la que vivimos y de los datos, es imprescindible para cualquier persona que quiera tener poder, estar en este tipo de plataformas, claro. Cualquier persona quiere poder, o sea, quiere tener poder, pero claro, no tenemos miles de millones como tiene Elon Musk, y claro,
al final la gente que tiene ese dinero para ejercer ese poder es normal que quiera estar en estos espacios y claro, al final pasa lo que pasa, ¿no? Este tipo de algoritmos, se premia este tipo de contenido, este tipo de perfiles y claro, es difícil. René, ¿cómo lo ves? Pues a ver, hay una cosa que se ha hecho, bueno, veremos si saldrá hacia adelante, que es la Ley de Regeneración Democrática del Gobierno de España, que está por aprobarse, que para la derecha es la dictadura pura y dura, pero cuando tú te lees la propuesta de ley, vienen cosas que de verdad, si se aplicaran, me parece un avance muy grande. O sea, esa ley, por ejemplo, quiere obligar a que sepamos cómo se financian los medios privados por parte de instituciones públicas, que en Madrid, que es lo que más conozco, nos llevaríamos una sorpresa tremenda, pero ojo, es que en Madrid no es solo la Comunidad de Madrid financiando medios, es que los ayuntamientos, y conozco esto tú muy de cerca, gobernados por el Partido Popular, financian medios regionales de la Comunidad de Madrid para que salgan solo sus intereses, pero ya no de la Comunidad de Madrid, sino de ayuntamientos gobernados por la derecha. O sea, es tremendo. Y también esta ley no solo tenía esto, tenía también que los medios privados, que de esto hay que hablar, hablamos de medios privados financiados por instituciones públicas, pero medios privados financiados por ¿quiénes? A nivel privado también. ¿Quién financia Mediaset? ¿Quién financia A3 Media? Porque si viéramos eso, igual nos daríamos cuenta de que el supuesto pluralismo mediático que mucha gente en España cree que hay, no es tal. Aquí sí que puedo estar de acuerdo con el PSOE, con Pedro Sánchez, que recordaréis que en la campaña que hizo para las últimas elecciones generales empezó a decir que la mayoría de los tertulianos y los medios eran de derechas. Que a mí me hace mucha gracia que lo diga ahora cuando otros, Podemos, Más Madrid, otros espacios lo llevan diciendo y los independentistas ni te cuento durante muchísimos años, pero bueno, el PSOE llega tarde a las cosas o simplemente llega a las cosas cuando le interesa. Pero ese es otro debate. Entonces, yo creo que tendríamos que mirar esto, que con este tipo de leyes, saber quién financia a nivel público, quién financia a nivel privado, pero es que más allá de eso, incluso aunque logremos cortar parte de la financiación, el estado de ánimo general que vemos sobre todo en redes sociales es el que es. Y la avanzadilla de la extrema derecha es muy grande. Por eso es muy importante que toda la gente que se anime, o equipos, no solo marcas individuales, sino equipos que vean que se puede incidir políticamente en las redes sociales, que lo hagan. Y sé que es muy violento y muy difícil. Recientemente, no sé si visteis que una influencer de izquierda llamada Adriana Gest la destrozaron y ha decidido de momento abandonar las redes sociales. Un tío blanco le hizo un vídeo y salió llorando la chica. Y una persona que tenía millones de visitas. Y es como, no puede ser que no nos ayudemos entre nosotros y nosotras, no puede ser que nos dé miedo combatir determinados espacios. Yo creo que al final ya no es solo el debate sobre quién paga, quién no paga, que es muy importante, hay que atacar ahí, hay que hacer leyes, hay todo eso, sino que es que el estado de ánimo general es el que es y tenemos que repensar estrategias políticas para llegar a la gente. Y sobre todo, estos discursos, con esto acabo, de la izquierda, que seguro que los veis, yo en Twitter, bueno, X, los veo mucho de no necesitamos influencias de izquierdas, no hay que intentar conseguir influencia mediática. No, claro que tiene problemas y contradicciones y quienes asuman esa situación van a tener el problema de, digamos, dejarse comprar por el sistema y todos estos discursos, pero es que hay que hacerlo porque cada vez que hay un espacio donde, digamos, un rojo no está, está una persona de derechas o está un fascista. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que estar. Siempre será mejor una mesa donde haya 6 y haya, aunque sea una sola persona de izquierdas, a que los 6 sean de derechas. Y creo que tenemos que verlo así. Iván, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo, para no extenderme más, yo estoy de acuerdo en lo que han dicho ellos, ¿no? Que como mínimo deberíamos saber desde las instituciones públicas a quién y cuánto dinero se da, por qué se da, ¿no? O sea, me refiero porque existe, es un problema y algo que ya sabemos. La única duda que a mí me plantea es si realmente a la gente que lee esos medios le importa, pero eso ya es otra historia. O Exactamente. sea, nos va a importar a nosotros, pero la realidad es que, por desgracia, es una batalla también perdida, como decía antes René, ¿no? Que a lo mejor la desinformación para ellos es totalmente verídica, pero Claro, mencionábamos antes que no viene solo, o sea, viene fundamentalmente de un sector de la ultraderecha, pero también viene de otros sectores, y yo qué sé, lo comentábamos en la entrevista el otro día, bueno, de como 2 meses. Iván conmigo, sí,
que dijimos, no, hombre, que también lo malo del periodismo, lo no periodismo, es el partidismo. Y a eso hay desde medios del PSOE hasta medios de Izquierda Unida, hasta medios de PP, de todos. O sea, no viene solo de un sector ideológico, aunque ese es fundamental. Y mencionabais antes los bulos que vienen según qué medios de izquierdas, que no quiero ni preguntaros para que no nos vengan hordas de críticas en Twitter. Y ahora tenemos una conexión con Luna Lagos, que bueno, le he probado una cosa que lo estamos mintiendo desde el primer día, y es que Bilbo Basaterra no es el portavoz de Futuro Vegetal, o no lo es solo. Futuro Vegetal tiene muchos portavoces y es culpa nuestra, porque siempre dice la prensa, pero ponte un cargo que suena guay. Pues todos portavoces. Así que Luna, hoy aquí también es portavoza de Futuro Vegetal. Bienvenida, la Diana, gracias por venir. Hola, muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, pues el tema del programa es si debemos abandonar Twitter o no, y lo que te quería preguntar es si el activismo, o concretamente el activismo de izquierda, debe dejar esa red social ante el auge de, pues, de los discursos de odio y de las fake news en un sector muy concreto, si tiene que abandonar el activismo o no. Muy bien, pues no es una pregunta sencilla. De hecho, pues lo hemos estado debatiendo bastante en el grupo de comunicación del que formo parte, de Futuro Vegetal. Y bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que es que la desinformación existía de antes de Twitter y va a seguir existiendo después, ¿no? Es como pretender que programas más progresistas no estén en televisión porque la dinámica de la televisión pues beneficia a Ana Rosa o a Susana Griso. A nosotras como colectivo, que lo que busca es el fin del apoyo institucional a la ganadería, pues debido a su impacto en el consumo y contaminación hídrica, en la deforestación, en la emisión de gases de efecto de invernadero, en la esclavitud humana y no humana y en tantísimas otras cuestiones, lo que más sentido nos tiene es no dejar de participar en aquellos espacios en los que, aunque pueden ser hostiles, nos pueden servir para impulsar nuestros objetivos, ya que al final sigue siendo donde hay mayor público. Entonces, de esta misma manera, hemos ido al programa de Risto Mejide o hemos ido al de Iker Jiménez. Sabemos que pues, no son los mejores espacios, ¿no? Son espacios hostiles, pero al final tienen un alcance que una radio libre, por desgracia, pues no tiene. Que obviamente seguimos yendo a la de radio libre, seguimos yendo a todos los medios independientes, ¿no? Y con muchísimo gusto y con muchísimo más gusto que al programa de Iker Jiménez, pero es importante que podamos estar en todos estos espacios, ¿no? Y centrándonos también en los bulos y en la desinformación, precisamente Twitter sirve como una herramienta de difusión amplificada de estos bulos y por eso consideramos importante también que en ese mismo espacio haya unas voces que los desmientan y los rebatan, no desde la reacción, sino pues dando voz también a los hechos y a los datos contrastados, porque si no también es una manera de silenciar la realidad, ¿no? Entonces sí, pues vamos a seguir en Twitter, aunque obviamente no nos cerramos para nada a estar también en otros espacios si tenemos capacidad y energía, ¿no? Para poder compaginar también, estar en tantísimas redes sociales y lanzar nuestro mensaje ahí. Hay que estar en Twitter, pero Twitter es realmente un espacio para hacer la verdadera batalla cultural, porque si ya el propio algoritmo favorece discursos concretos, ¿hay realmente capacidad de lucha en Twitter? Claro, a ver, está complicado el tema del algoritmo, ¿no? Al final hemos notado también a nivel del colectivo como en los últimos días hemos perdido unas 300 seguidoras. Sin embargo, esta dinámica de ocultar a las ideas como más de izquierdas, más por decirlo así, ¿no? O menos fascistas, de los medios de comunicación no es una cosa nueva tampoco que ha inventado Twitter. Lo vemos cada día en todo poder mediático, en televisión, en prensa y todo. Entonces, bueno, pues es evidente al final que los sectores representados en casi la totalidad de los debates de gran alcance como de izquierda, en realidad son socialdemócratas. No va más allá la representación que podemos encontrar ahí, ¿no? Por tanto, es lógico que en las redes sociales se repita este mismo patrón. Lo que nosotras, el análisis que hacemos nosotras es que está en nosotras el romper estas rutinas, en intentar encontrar el hueco
y llegar a esos espacios también a lanzar nuestros mensajes. Entonces, es por esto por lo que nosotras que hacemos, nos pegamos a cuadros, pintamos la casa de Messi, lanzamos pintura a Cortilandia, a Megayates, a todo lo que encontremos, porque somos conscientes que necesitamos hacer algo tremendamente disruptivo, tremendamente criticable también, no solo por estos medios más hostiles, sino también por la izquierda, para poder ganar unos pocos segundos en grandes medios de masas o una cierta viralidad en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creemos que el algoritmo no puede servir como una excusa para que al final los sectores que aspiran a generar una transformación social partamos de una visión derrotista y nos apartemos de ellos, ¿no? Hay que ser conscientes del escenario en el que nos movemos, ser honestas también con esto, pero al final no podemos perder el espíritu revolucionario simplemente porque los poderes hegemónicos jueguen en contra. Tenemos que dar por hecho que esto va a pasar y ver qué hacemos con esto, ¿no? Si partimos de la derrota, comenzamos a hacer concesiones y terminamos por asumir que lo mejor a lo que podemos aspirar es que el Ministerio de Transición Ecológica le destine subvenciones y otros recursos públicos a Iberdrola, al Pozo y a estas historias para que hagan macroparques eólicos y así nos quedamos contentas, como se ha visto también que ha ido derivando en los últimos años pues otras organizaciones ecologistas, ¿no? Nosotras estamos por intentar romper con todo esto y abrirnos paso realmente para hacer un cambio. Hombre, me insultó el presidente de Argentina. Creo que más viral que eso. Aunque que insulte a un argentino de derechas no es muy difícil, las cosas como son. ¿Creéis que hay una plataforma buena desde el punto de vista ideológico? ¿Hay alguna plataforma que digas es un espacio seguro para la gente de izquierda? Y además llevándolo a la contraparte. La verdad es que no tengo información con esto que voy a plantear, ¿vale? Pero igual que ChatGPT, que esto sí es información, su centro de datos consume una barbaridad. Podemos imaginar que las redes sociales, que no funcionarán de una forma muy distinta, también lo harán. ¿Hay alguna realmente, en términos sociales, en términos de salud mental, en términos de salud del planeta, que sea buena? Claro, aquí abrimos también un marrón muy grande, ¿no? Por un lado, está claro que las dinámicas que se potencian en las redes sociales no son las más propicias para hacer un debate constructivo en el que se puedan llegar a acuerdos, a conclusiones conciliadoras, ni que no vamos a poder arreglar el mundo así, ¿no? Sino que al final lo que reina en todas las redes sociales es la dinámica de la inmediatez, de la viralidad, y esto hace que imperen dinámicas de la polarización, de reacción ofensiva y defensiva, de ridiculización, de cancelación. Entonces, bueno, por un lado, abandonar redes sociales para migrar a otras donde presuntamente vamos a encontrar personas afines, porque también es importante esto. No es que se esté yendo de forma masiva la gente de Twitter, sino que al final son únicamente las personas más concienciadas y más críticas las que están migrando a otras redes sociales. Entonces, vamos a ir a un espacio más o menos afín en el que tenemos un público que ya está concienciado, que está muy bien que se puedan dar debates interesantes allí y constructivos, pero que al final nuestro objetivo es lanzar un mensaje que transforme la sociedad. Queremos llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, cerrarnos en nuestros círculos para decirnos todo muy bien, yo también estoy de acuerdo, igual no es tampoco lo más efectivo, ¿no? Y bueno, por otro lado, dentro de los espacios de izquierda también podemos recibir odios, críticas destructivas, agresiones, porque al final se siguen dando estas dinámicas. De hecho, nuestro colectivo conoce esto muy bien. Al final, nuestra función dentro de la ecología del movimiento climático o ambientalista, ¿no?, es también tensionar, y lo ha sido desde el primer momento, exponer la falta de contundencia por parte de las organizaciones más consagradas. Y esto, pues, en numerosas ocasiones nos ha otorgado desprecio, aislamiento y alguna forma de violencia, ¿no?, por parte de quienes al final también quieren construir un mundo mejor. Entonces, sí es cierto que las redes sociales fomentan estas dinámicas más agresivas, por decirlo así, pero al final cualquier persona que haga activismo en la calle
es consciente de que se puede recibir violencia física y verbal únicamente por sujetar una pantalla con una explotación ganadera en la calle quieta, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Pues porque al final soportamos a una pequeña parte de la población que es extremadamente violenta, tanto en redes sociales como en el día a día, y que nos imponen estas formas de vida violentas. Vivimos en sociedades tremendamente violentas en las que un rentista nos impone un sueldo, o sea, un precio inalcanzable por cubrir una necesidad básica, o donde la mayor parte de la población se ve obligada a alimentarse de comida repleta de cancerígenos porque las verduras bio no están a su alcance, ni dispone de tiempo, ni siquiera de acceso a la tierra para tener un pequeño tierra de cultivo, ¿no? O para cocinar, entre otras cosas. Entonces, ante esta sociedad tan violenta, necesitamos ser muchas más las que expongamos lo atroz de estas conductas y contestemos con una respuesta societaria encaminada a construir un planeta que merezca la pena habitar. Volviendo a lo concreto de existe una red social que sea realmente pues, ética, moralmente sostenible, ¿no? Que tenga sentido hacerlo. Yo no conozco ninguna. Sí que es cierto que, bueno, ahora se habla mucho de Blue Sky, antes de Mattermost, dentro de lo que es, comparándolo con Twitter, con Meta, con TikTok, que eso es otro marrón, ¿no? Si nos vamos de Twitter, ¿por qué no nos vamos también de Instagram, de Facebook, que siguen esa dinámica? Pues dentro de eso sí que es de código abierto, puede estar encaminada más a la soberanía digital y por tanto puede estar más acorde con nuestros principios. Aparte de pues todo el gasto energético que supone esto, pero al final todos los medios de comunicación que son indispensables también para tener una mentalidad crítica, para tener acceso a la información, que es fundamental, pues consumen un montón de recursos y siempre tenemos al final que asumir un poco ese gasto energético, ¿no? Ver dónde decidir dónde lo invertimos y al final el acceso a la información es importante invertir ese gasto energético. Pero claro, dentro de lo que hay está guay, pero no nos dice nadie tampoco que en unos años Elon Musk pues se vaya también a comprar Blue Sky, a cambiar un poco cómo funciona aquello, que ahora mismo no podría porque es de código abierto y se puede replicar. Pero bueno, con todo esto quiero decir que no tenemos tampoco asegurado que ninguna red social pueda ser pues realmente 100% aconsejable, ¿no? de estar ahí. Y ya por terminar la entrevista, quería saber si alguno de mis compañeros te quiere preguntar algo. Iván, Carlos, los periodistas, ¿tenéis alguna preguntilla? Bueno, a ver, ya que también ella más o menos ha ido por ese derrotero y hablando un poco del odio que se vive en las redes sociales y tal, que también lo hablábamos antes, que el odio no solo viene exclusivamente de la parte de la derecha y de la extrema derecha, aunque mayoritariamente sí, sino que también viene de la izquierda y precisamente Futuro Vegetal yo creo que lo vive mucho, ¿no? Entonces, un poco que nos des esa visión de cómo lo gestionáis. Claro, pues gestionarlo no es fácil, porque normalmente cuando te viene además a través de las redes sociales, no tiene mucho espacio, como decía antes, a un diálogo constructivo, ¿no? A decir, a ver qué es lo que te ha podido molestar de aquí y cómo podemos llegar a un punto de encuentro, sino que se dan unas dinámicas más de ofensiva-defensiva. Entonces, intentamos gestionarlo precisamente conociendo bien los círculos amplios, ¿no? de activismo y consiguiendo hablar con las personas cara a cara, humanizando a las personas y, personalizándolas, porque al final también se despersonaliza mucho esto, ¿no? Sobre todo es importante constatar los puntos en común que tenemos. Al final estamos haciendo esto todas o la mayoría de las personas que estamos aquí porque queremos un mundo mejor para todas las habitantes de la Tierra. Entonces, también es muy fácil llegar a puntos en común cuando ponemos el amor en el centro y no la rivalidad y todas estas dinámicas que fomentan el sistema. Pero vamos, no digo que funcione en todos los casos para nada, ni que se evite esto, porque bueno, no hemos conseguido por ahora evitar este tipo de ataques. Muy bueno, eso de poner el amor en el medio, ¿eh?
Carlos, que te va a dar la palabra, de hecho. Quería preguntar que si ahora, ahora que la izquierda está en el poder, ¿tú crees que ha habido demasiada narrativa de concienciación del cambio climático, ecologismo y tal, pero pocas medidas, pocas cosas llevadas a la práctica de verdad? Claro, al final está muy claro que se ha hecho mucho greenwashing en todos los aspectos y que no se tiene en cuenta la opinión de las personas que habitan el territorio, ¿no? Ahora, últimamente también están en auge han surgido muchos movimientos de defensa del territorio en el que se critica precisamente medidas como los macroparques eólicos, los macro solares, porque al final el gobierno intentando, siguiendo con las dinámicas partidistas, que al final es estar en el poder estos 4 años y que tiene sus limitaciones, porque tú puedes intentar hacer todo lo que está en tus manos para mejorar la vida de las condiciones materiales de las ciudadanas esos 4 años, pero tienen muchísimas limitaciones. Al final caen en medidas que sean cortoplacistas para poder ser reelegidos, ¿no? En la dinámica de los partidos. Entonces, lo que está haciendo es eso, que se hable con empresas, se subvencione, por ejemplo, Iberdrola, que es lo que ha hecho el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, de este gobierno, bueno, del anterior gobierno más progresista de la historia también lo hizo y ahora este ha continuado con ello. Y para que esas empresas, que al final son grandes corporaciones energéticas, destruyan el territorio, cargándose tierras de cultivo, cargándose pueblos para poner macroeólicas, macrosolares, entre otras cosas, y también con ese mismo dinero utilizarlo para la industria fósil, porque son empresas que también tienen industria fósil. Entonces, bueno, a mi entender y al del colectivo hay un claro lavado de imagen aquí y que igual no viene únicamente, o sea, no viene de que sean personas malvadas que quieren la destrucción del planeta, ni mucho menos, sino porque al final la política institucional, tal y como está planteada hoy día, tiene muchísimas limitaciones y por otro lado hay unos intereses encontrados. Al final, quienes están en el poder quieren mantener el status quo. Entonces intentan hacer ciertos cambios dentro de ese marco, que no cambie del todo, ¿no? Toda la sociedad. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo quería preguntar una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, de entrada decir que agradecer mucho la labor de Futuro Vegetal, porque yo creo que hacen una cosa que me recuerda mucho al sindicato de inquilinas, que es intentar poner otros temas en agenda de maneras no convencionales, disruptivas, que pueden ser criticables o no, pero mira, al final el único que no se equivoca es el que no hace nada. Y Futuro Vegetal, igual que otras organizaciones, intentan hacer cosas y cambiar marcos. Quería preguntarte si no tienes la sensación, que imagino que sí, por lo que acabas de responder, de que la izquierda institucional actualmente está agotada en sus discursos y en sus proyectos y no terminan de convencer a la mayoría. ¿Y cómo crees que se podría hacer deseable una alternativa política que incluya el ecologismo? Es decir, que haga que la mayoría de la sociedad lo vea como un futuro deseable y no caiga en esta idea del no hay futuro y todo es una mierda, porque cuando no hay futuro y todo es una mierda, quieres irte a Marte y comprar Bitcoin. Claro. Bueno, eso último también es... En realidad no sé cómo no es tan complicado convencer a la gente de que es un escenario posible, siendo que materialmente no se sustenta, ¿no? El conseguir materiales y energía para enviar a una gran parte de la población a otro planeta desconocido y crear las condiciones que necesitamos para la vida. Pero bueno, efectivamente... estoy de acuerdo con el análisis que has hecho de la pregunta, en que no existe, ahora mismo no existe una izquierda institucional que esté dando respuesta a la altura de las necesidades de la población y de las necesidades materiales en materia de crisis climática. Pero es que dentro de la dinámica partidista, tampoco es posible. O sea, ya nos lo dice el panel intergubernamental de expertos por el cambio climático de las Naciones Unidas, el IPCC, que no basta con las políticas que puedan hacer los gobiernos para poder mitigar los efectos de la crisis climática, sino que es necesaria
la acción de la ciudadanía, es necesaria una coordinación con los grandes poderes de las corporaciones y es necesario también una coordinación con los poderes mediáticos para informar, para esa labor informativa, ¿no? Entonces, a mi entender, no existe esa opción de un partido político que pueda solucionar el escenario en el que estamos. ¿Cómo se puede hacer entonces para que la población pueda tener fe en hacer algo para mejorar las vidas y no caer en el derrotismo, ¿no? Un poco lo que me estabas preguntando. Nosotros desde Futuro Vegetal abogamos siempre por la autoorganización y la acción directa. Sí que creemos que es muy importante visibilizar esos ejemplos en los que ya se están dando otras formas de societarias que están funcionando, que son sostenibles a nivel de ecosistémico, ¿no? Que viven en consonancia con los ecosistemas que hay y que consiguen, de hecho, cierta autonomía. En el Estado español tenemos algunos ejemplos de pueblos que fueron en su día ocupados, que son autogestionados y que tienen un sistema de tierras comunales, por decirlo así, con sus cultivos, que comen de ellos y estas historias, que pueden ser unos ejemplos de microsociedades que pueden funcionar, ¿no? Esto no significa que la solución sea aislarnos e irnos con nuestros colegas al campo a montarnos nuestra comunidad, obviamente, porque al final estamos todas interrelacionadas y el problema es global, no es del territorio. Pero es por esto que la solución que le vemos a nosotras es la movilización masiva, es decirle animar a todas las vecinas a que se organicen y que sean capaces de generar esa autonomía para cubrir sus propias necesidades y para forzar ese cambio sistémico. Entonces, sí, la política institucional se queda corta en este sentido y tiene que ser la ciudadanía organizada la que dé esta respuesta. Tampoco tengo yo la respuesta exacta de cómo gestionar ahora mismo cada cosa, sino que en cada territorio se tiene que ir gestionando los recursos que se tiene porque pues son las vecinas las que los conocen, ¿no? Y saben a lo que se puede dedicar cada cosa. Esto a Verdes Eco y Alianza Verde no le gustará, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos la entrevista por hoy, que tenemos mucho que hablar y llevamos mucho tiempo. La gente nos va a odiar. Llevamos 3 semanas quitando las 2 anteriores. Hemos hecho programas de 2 horas, ¿vale? Lo siento, gente. Así que muchas gracias por venir a la Diana. Te esperamos en otras ocasiones. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme y ya sabéis que hay más portavozas en Futuro Vegetal. Así que no solo Bilbo, que lo tenemos aquí fijo ya. Un día le voy a decir que presente. Que te haya pasado bien y nosotros seguimos con el programita. Venga, un placer. Seguimos con el programa después de esta entrevista. Lo siento, no podemos hacerlo en falso directo porque si no se descuadra todo, ¿vale? Teníamos que hacer cortes. Seguimos con el programa. Tenemos alguna preguntilla que quería hacer. Iván, tío, ¿crees que puede haber un Twitter andalucista, un Twitter andaluz? No creo. No. Ni organizándose, no hay posibilidades, ¿crees tú? Bueno, a ver, ahora está surgiendo el movimiento este de... Bueno, está surgiendo, ya lleva mucho recorrido, ¿no? El del lenguaje andaluz, que ellos han creado incluso una página web para traducir libros y tal, y una Wikipedia en andaluz. Entonces, a lo mejor ese es el primer paso, pero de ahí a un Twitter en andaluz le veo lagunillas. Es un estilo, una huida un tanto extraña. Sí. Oye, que quizás. Bueno, hay una comunidad, creo, dentro de Twitter, creo que hay una comunidad o un listado, pero lo máximo, ¿no? Que hay. No es lo mismo. Bueno, por centrar ya el tema, habíamos hablado de quién paga, de si se puede recuperar en términos ideológicos y en términos comunicativos o informativos, mejor dicho, Twitter.
quería preguntaros ya, pues, por terminar, ¿no? Por la toxicidad de las redes sociales. Cuando empezó el debate, no me gusta citarme a mí mismo, pero a veces lo hago. Yo dije, igual no es por esto por lo que hay que irse de Twitter, sino por todo lo que generan, no solo Twitter, también Instagram, TikTok, lo comentaba Luna. ¿Hay que irse de Twitter o hay que cambiar, repensar las redes sociales desde el punto de vista de la salud mental? Iván, cuéntame. Pues, es un debate interesante. Yo me tenía que apuntar precisamente porque me he acordado ahora, ¿no? Yo creo que es un problema de los que hay en Twitter. Hay un humorista que es Ignatius Farray, que a mí me encanta, que puso el otro día un tweet que puso: el nuevo algoritmo de Twitter es como el texto predictivo. Tú tienes libertad de expresión, pero ni te hace caso, ni te hace caso si no dices lo que él quiere. Y también tiene él una frase muy repetida o célebre, que es que aunque tengamos libertad de expresión, eso no implica que tengamos la obligación de opinar. Pues yo creo que lo que pasa en Twitter es que esa última sentencia, ¿no?, de Ignatius la tenemos tan viciada desde que se llevó usando Twitter, ¿no?, que tenemos como la necesidad de opinar constantemente. Y esa necesidad de opinar ha ido generando choques, enfrentamientos, como lo quiera llamar, y la dinámica que se ha ido desarrollando posteriormente es verdad que es súper tóxica. Aparte de todo eso, pues bueno, lo que hemos venido hablando durante todo el debate, ¿no? La influencia de la extrema derecha de por medio, en fin, es verdad que hay gente que tiene que abandonar Twitter por salud mental, pero yo no tengo ahora mismo la capacidad de decirte qué medida podemos poner. A mí lo único que es verdad que me gustaría terminar de resaltar únicamente, que creo que uno de los motivos también o una de las cuentas pendientes que le queda a la izquierda, ¿no?, que hemos estado también hablando antes de qué debería hacer la izquierda para recuperar este tipo de espacio y tal, es que la contracultura, ¿no?, que históricamente siempre ha estado asociada a la izquierda, es verdad que en los últimos tiempos parece que se ha vuelto un poco o de derechas o libertaria en el sentido de Milei. Y yo creo que ese es un terreno también que las redes sociales han ayudado a ello, por todo lo que hemos hablado también y por lo que yo también creo que señalé antes un poco de las crisis que estamos viendo en ambos sentidos, pero que es un terreno y es un caldo de cultivo muy importante ahora mismo para los partidos de extrema derecha, que la izquierda está no obviando, porque entiendo que ya quisieran ellas recuperar ese espacio, pero no sabiendo cómo atajarlo. René, ¿tú cómo lo ves? Pues a ver, todo lo que está diciendo Iván, a ver, al final, yo creo que de entrada, en política siempre tienes que, o sea, tú trabajas con un futuro que deseas, unas políticas futuras, pero tienes que hacerlo siempre teniendo en cuenta la realidad. Yo creo que los cuatro, bueno, los tres que hemos hablado, coincidimos en que hay que asumir la realidad. Y la realidad es que hay unas redes sociales mediatizadas por millonarios como Elon Musk, con intereses concretos. Hay una toxicidad muy elevada. La dinámica de las redes sociales, por su clickbait, su inmediatez, lo ha dicho la compañera Futuro Vegetal, potencian eso, pero no creo que sea algo exclusivo de las redes sociales. Yo creo que lo vemos en nuestro día a día. La gente en general le cuesta ponerse a leer tranquilamente, y cuando lo hace tarda 5 o 10 minutos en concentrarse. La gente está a 50 cosas. A los chavales en el instituto cada vez les cuesta más concentrarse en la lección determinada. En lugar de ver películas, porque tenemos que estar 2 horas quietos, no aguantamos y nos ponemos una serie de 20 minutos. O sea, es un problema de estado de ánimo, diría incluso, no sé cómo decirlo, ontológico. Es el estado de nuestra época, y las redes sociales lo tienen, pero es que es lo que hay. Es lo que hay, y yo entiendo la tentación de huir a espacios seguros, pero tenemos que asumir la batalla como viene. Que es cierto que, por ejemplo, TikTok, que es la red que yo manejo más, hay muchísimo odio y se prima mucho más la inmediatez y la emocionalidad por encima de la razón. Sí, pero son las reglas del juego, no las hemos elegido nosotros y nosotras. Tenemos que encontrar la manera de, con nuevos discursos, impactar y llegar. Y hay que jugársela, hay que intentarlo, porque yo creo que la política, hay que salir de esta idea de izquierdas que muchas veces dice la izquierda tiene razón, la política va de razones, la política va de esto que diría Anguita, que yo le admiro muchísimo, es un referente, pero como esta idea socrática, ¿no?, de la persona que mediante argumentos convence. Pero es que la política, además, ahora no va de eso, va de emocionar, de conectar emocionalmente y de construir nuevos deseos. Yo creo que es lo que tenemos que asumir,
y que si no construimos una alternativa nueva, un deseo nuevo, como he comentado, caemos en el derrotismo. Mucha gente está en el no hay futuro, lo vemos en las series de Netflix, lo vemos en las películas. No, ¿cómo era la frase esta famosa de es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Es que ese es nuestro estado de ánimo y nosotros mismos de la izquierda, muchos también lo tenemos dentro. Y vimos esa contradicción porque somos sujetos neoliberales que aspiran a un mundo distinto, pero hemos sido criados bajo el neoliberalismo. Entonces tenemos una situación muy complicada, pero como mínimo de verdad hay que asumir lo que hay e intentar hacerse fuertes, cuidarnos. Creo que la gente nos tenemos que cuidar y dar la batalla a la vez que repensamos nuevas estrategias, porque la toxicidad no se va a ir y la solución no es irnos a nuestro grupo privado a sentirnos bien. Eso está bien un rato, pero luego hay que salir a dar la batalla. Carlos, ¿y tú cómo lo ves para terminar ya? Sí, yo quería decir que lo que a mí me pasa un poco con Twitter es que tengo la sensación de que los usuarios, o sea, vivimos como dos mundos totalmente paralelos. Yo creo que, bueno, una persona que sea más de izquierda, pues vive eso, tiene siempre una misma serie de opiniones. Por ejemplo, el ejemplo que quería poner, en estos dos mundos paralelos, por ejemplo, el problema de la vivienda, pues un usuario más de derecha, pues siempre va a tener otros usuarios que digan ocupa, ocupación, tal, ¿sabes? Y el de izquierda siempre va a ser fondos de inversión, grandes tenedores, tal. O sea, son como resultados totalmente contrarios a un mismo problema. Y creo que eso a la gente también le confunde. O sea, es como vivir en dos mundos totalmente paralelos. Yo creo que lo que decía René también, de esa inmediatez de las redes sociales, esa dificultad para concentrarse, porque yo creo que nosotros mismos lo vivimos, los estudiantes, que cada vez cuesta más concentrarse por esa inmediatez. Yo no tengo TikTok, pero vamos, al final Instagram, los reels de Instagram es prácticamente lo mismo. Y yo vi una cosa que la verdad que me sorprendió mucho. Era un TikTok que estaba viendo con un primo mío mientras él veía TikTok y era como una intervención de un programa de deporte, no sé si era el Chiringuito o tal. Y en el mismo vídeo era una persona hablando en el Chiringuito y abajo una receta de comida. Y eso, digo, ¿qué tiene que ver? Y me dice, no, es que para que mientras escuchas esto, Sí, miras la receta. Y digo, pero bueno, hace pero mucho. hasta qué punto estamos Sí, llegando, sí. ¿sabes? Y ya para terminar, quería decir, bueno, de lo que hemos hablado de estos intentos de solución de la izquierda, aparte yo creo que de las nuevas caras y de construir nuevas narrativas, es que, aunque parezca extraño, se nos ha pasado a ver como el establishment, ¿no? O sea, el feminismo, los impuestos, tal, esto ya, o sea, se nos ha visto como el establishment. Y claro, yo creo que, aparte de la batalla cultural, que la verdad que por ahora la tenemos muy perdida, y de pasar a la ofensiva, también el hecho de que nuestros políticos, a los que le hemos dado la confianza, que son de izquierda, no han aprovechado el poder, es lo que yo creo que está pasando. Por ejemplo, ¿de qué sirve tantas narrativas o tantas palabras en el caso palestino si luego numerosos barcos pasan por España con armas para Israel? Si no se ponen soluciones a los problemas de las listas de espera, o si, vale, que es verdad que para el tema de la sanidad son las comunidades, pero bueno, luego vemos comunidades con el PSOE que se sigue apostando por la pseudo privatización y no tanto por reforzar esa sanidad. Y también yo creo que la clave es el problema de la vivienda. O sea, ¿de qué sirve desde el poder? O sea, me hace mucha gracia siempre la ministra de tenemos un gran problema con la vivienda, tenemos un gran problema. Digo, ostras, pero usted es la ministra, ¿y qué medidas quiere, ¿sabes? ¿Qué soluciones Ojalá puede ser aportar? ministra de Vivienda para poder hacer algo, dirá Isabel Rodríguez. Claro, entonces creo que no ser valiente en tus políticas, o sea, yo creo que al final comunistas te van a llamar y dictador te van a llamar, hagas lo que hagas. Entonces, sí, mejor que sea por hacer cosas que por no hacer nada. Al final vas a perder la confianza de los tuyos y de los otros que casi nunca la has tenido, la vas a seguir sin tener. Y de esa gente que está un poco a caballo, pues si no gobiernas para ellos, para la mayoría de la gente, no, esa gente no ve que el país mejore, que su economía mejore. También, ¿de qué sirve un salario mínimo más alto si te suben el alquiler 300 euros? O si la cesta de la compra vale un 50% más, o un 20% más, o lo que valga, ¿sabes? Entonces yo creo que eso, el no poner solución a los problemas de la gente, le está, vamos, allanando el terreno claramente a la extrema derecha.
Ya para terminar, ya sabéis que ahora viene la pregunta trampa, pero claro, los tres habéis pasado por la Diana esta temporada y sabéis que es la pregunta trampa, pero os conozco y ni uno se ha preparado la pregunta trampa, que es Yo que ni lo recordaba, ya ves. Yo tampoco. y es que me propongáis un tema. Ninguno se lo ha preparado, así que sigue siendo trampa. Proponemos un tema. ¿Qué tenemos que tocar en la Diana? Tú has pasado ya 2 veces por esto y esta es la tercera, Iván. No te das No, cuenta. dos no, ¿no? Claro. Bueno, es Bueno, verdad, pero con... en la entrevista no lo hice, se me olvidó. Ah, Pues, cosa mía. ya me acuerdo que dije yo... Vale, vale. No vale repetir. No. Hemos hecho un pequeño corte para que piensen, la trampa se ha perdido, ¿vale? Carlos, ¿qué proponías tú? Sí que como estuvimos en la manifestación de Málaga para vivir, bueno, aquí en Málaga por la vivienda, yo desconocía que Paco de la Torre era, o no sé si propietario o socio Ujú. de una inmobiliaria o un tipo de esto de plataforma para conseguir vivienda. Y yo todo lo conocía y creo que a lo mejor hacer un reportaje profundizando sobre el tema sería interesante, la verdad. Se puede buscar, pues me lo apunto. Iván, también tenías una propuesta. Yo creo que un tema interesante podría ser la relación entre el deporte y la extrema derecha. No sé si te parece buen tema. A ver, deporte y política lo tenía preparado. Hay una persona relativamente fuerte que me dijo que sí, que haría esa sección cada cierto tiempo, pero que ahora mismo, ya esta es la pregunta definitiva, está muy liado por una cosa de trabajo y no puede venir. Pero en algún momento esta persona vendrá a la Diana y hará una sección enfocada a eso. Luego no os digo quién es, pero creo que todos lo tenéis ya en mente. René, el filósofo. ¿Tienes Sí, alguna idea? una cosa, yo creo que estaría Politólogo. guay, que ha sobrevolado, es, lo que pasa es que hay que traer a mujeres feministas, Claro. que se haga como un debate sobre por qué estos discursos de los Red Pill y compañía están logrando que tantos jóvenes se van hacia la extrema derecha y en qué puede o qué es lo que puede hacer el feminismo para darle la vuelta y dar una alternativa a todos esos chavales, una alternativa atractiva. Ujú. Vale. O sea, alternativa feminista para los hombres, por así decirlo. Sobre todo para esos que están ahí en Claro. redes escuchando barbaridades todo el día. Claro. Pues Ojo. me lo apunto los deberes para más adelante. Carlos, Iván, René, por supuesto, Luna, gracias por venir a los 4. Nosotros, Gracias a ti por la invitación. Un placer. nosotros muchas gracias a vosotros siempre. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, pues espero. No creo que los exámenes nos impiden hacer programa la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, el próximo domingo. Gracias a todos por venir y nos vamos viendo. Chao, chao. Chao. Por supuesto, y seguirnos en Twitter, Blue Sky, Thirst y todas las redes sociales. Chao, chao.